Bueno, la carrera arrancó del Cerro Chapelco, ahí donde están los centros de esquí, se sube a lo que es el filo del Chapelco. Hacía muchísimo frío, estaba nublado, lloviznaba, así que salimos con todo el abrigo. Ahí con una bajada, uno está fresco, ahí tiene todas las energías, y en una bajada, en el kilómetro 20, me esguincé el tobillo, como a la hora me empezó a doler. Ni me fijé y dije, bueno, ahí es como que cambia un poco todo, ¿no? Y en el kilómetro 55 llegué al gimnasio de San Martín de los Andes, que ahí donde tenemos un bolso de recambio, todo. Con 8 horas podía caminar, podía correr, me costaba bajar. Así que bueno, me hice un vendaje ahí. Tenía un huevo tremendo. Pero bueno, como podía correr, seguí. Y de ahí ya eran las 9 de la noche, empezamos a subir todo lo que es el Cerro Colorado, que es uno de los atractivos de la ciudad. Obviamente lo hice todo de noche, no había absolutamente nada. Luego se baja al Paz del Colorado, se vuelve a subir otro cerro que es el Centinela, también de noche, y amaneció a las 8 de la mañana más o menos. Ahí ya estamos en un mallín, en una estancia de Quechuquina, muy lindo. Después de ahí se va al lago Lácar, ahí ya lleva 20 horas de carrera, 100 kilómetros. Se hace todo un costering del lago, se va por la orillita, hasta encarar lo que es la última subida grande, que es el Cerro Quilanlahue, que eran como las 2 de la tarde más o menos. Yo venía bien, entero, perfecto. Le iba metiendo diclofenac y ibuprofeno cada 8 horas más o menos para el dolor del tobillo. Y bueno, una vez que se finaliza la bajada del Quilanlahue, quedan 20 kilómetros hasta la meta. Y me agarró 1 hora y media más de noche y llegué a las 9 de la noche con 30 horas 37. Re bien, un poco lo que yo había planificado, tardar alrededor de 30 horas. Pero bueno, cuando me pasó el tobillo también me lo tomé un poco más tranqui. Me relajaba un poco en los puestos, comía todo de los puestos, todas comidas naturales. No tanto los geles y las barras proteicas que llevamos, porque eso termina descomponiendo. Así que comí, no sé, de todo. Pizza, empanadas, sopa, caldos, pollo, arroz, agua, todo lo de los puestos. La verdad que es una carrera que está súper bien organizada. Hay puestos de enfermería en todos los puestos. Ahí me vendaron, me dieron analgésicos, todo. Y bueno, finaliza en el centro de San Martín de los Andes. Así que bueno, una experiencia nueva para mí, mi primera vez en 100 millas. Así que bueno, completada, listo. Me volví a lesionar en carrera, así que nada, en el kilómetro 80 tuve que bajarme de la carrera, pero bueno, nada, fue una buena experiencia. Era la 10ª 100 millas que yo corrí, o sea, ya las conozco, viste, nunca había tenido que abandonar ninguna y en esta no me quedó otra. Había llegado poco entrenado, pero sobre todo muy lesionado. Y bueno, apenas ya en el kilómetro 18 me agarró una lesión en el talón, una ampolla gigante en el talón que no me dejaba apoyar. Iba apoyando con el antepié para que no tener tanto dolor y eso me contracturó la cadera y ahí me reactivó esa lesión que yo ya tenía en la cadera y bueno. Hasta el kilómetro 80 ya no podía ni subir ni bajar bien las subidas ni las bajadas, digamos, no podía correr. Así que bueno, llegué al 80 y dije, nada, no tiene sentido seguir así, todavía me faltaban 80 kilómetros. Y le iba a romper más el cuerpo y me bajé. Te cuento, mira, corrí el día sábado largué el día sábado, largamos el sábado 8:30 de la mañana. Yo elegí la distancia de 70 kilómetros, que al final, bueno, mira, cuando llegué terminaron siendo 76.500. Esos últimos kilómetros se hicieron un cachito largos y tediosos, pero bueno,
fuimos por una distancia larga, así que no es excusa eso, así que estábamos preparados para un cachito más o un cachito menos, bueno, en el caso de que lo sea, pero bueno, fue un cachito más. El día la verdad que estuvo increíble, tuvimos el frío lógico del sur, pero nada extremo. Durante la tarde tuvimos todo el día sol, así que se hizo muy lindo, se hizo muy llevadero. Éramos muchísimos corredores, éramos cerca de 800 en la distancia que elegí, así que con el día que tuvimos y la cantidad de gente, durante el transcurso del día, la tarde y la mañana fue bastante llevadero. La verdad que se hizo muy llevadero. La noche sí, bueno, se fue haciendo un poco más larga, viste que la noche es más complicada, pero se pudo llevar. No tuve problemas ni físicos ni estomacales, que a veces me suele afectar la parte estomacal, me juega muchas veces en contra. Esta vuelta no pasó nada de todo eso, así que salió una carrera la verdad que impecable. La organización 10 puntos, que eso sirve muchísimo. En las que he corrido acá, la verdad que te diría que debe ser de las mejores de toda la parte de organización y acompañamiento con el corredor, así que eso ayuda mucho, porque cuando uno viene medio cansado y fatigado, ese plus y esa ayuda que te dan y que te transmiten sirve muchísimo. Me fui muy conforme, me voy contento, porque bueno, creo que pudo llegar, mis compañeros y también llegaron todos, así que eso le da también... Le da el toque final, que bueno, todos fuimos con un objetivo y todo lo conseguimos, que está buenísimo eso. Y nada, mira, tardé 16 horas, la verdad que había ido por un cachito más porque la experiencia que he tenido de distancia larga ha sido de no buenos tiempos, pero esta vuelta salió bien, tardé 16 en vez de 17. Así que conforme con eso, conforme con la carrera y nada, ahora seguir buscando otros desafíos y nada, tratar de hacer todo lo más que se pueda, siempre con amigos y bueno, nada, disfrutando y agradecerte a vos siempre por el acompañamiento y por estar ahí presente en todo momento y en cada competencia para todos los atletas de acá de Giles. Noelia Barilari, por su parte, nos escribió: corrí el jueves 10 de abril por primera vez en la distancia de 42 kilómetros de montaña. Elegí Patagonia Ram para hacer ese debut porque la organización y el lugar son excelentes. El día de mi largada fue el de peores condiciones climáticas porque llovía y hacía mucho frío. Por ese motivo, la organización decidió recortar el circuito, le sacaron el filo del Cerro Chapelco y en total terminamos haciendo 38 kilómetros 600 metros. Realmente las sensaciones fueron muy buenas, la organización no falló en nada, el lugar es bellísimo y pude mejorar las expectativas del tiempo que planifiqué. Fue un hermoso fin de semana compartido con amigos, disfrutando de uno de los mejores eventos de trail running del país. Bueno, estamos con Marcelo Marano, vamos a hablar de Patagonia Ram, estuvo en la distancia mayor. Marce, ¿cómo te va? Todo lindo, Aníbal. Bueno, contame cómo fue esta experiencia, que bueno, te vio ganador en tu categoría. En realidad no, quedé tercero o cuarto. Sí. Figuro como primero, pero no está sentado el último paso el último tramo final. Ajá. Ahí perdí las posiciones en la carrera que traía, sí. Bueno, fue una carrera que en principio participamos con otros que son también de Ultra Trail, un grupo hermoso con el cual me tocó participar, gente de acá de Giles y de otros lugares que fuimos y estuvimos todos juntos en la previa y en todo lo que fue la preparación de la carrera también, porque hemos entrenado como para ir a correr allá. Y bueno, llegó el día, nos habíamos anotado casi un año antes y entonces se vive de otra manera. Se prepara de otra manera también. Una carrera te va llevando a la otra, los entrenamientos mensuales, la alimentación, todo tenía que ver con todo. Tratamos de hacer las cosas lo más prolijas posibles como para poder llegar a ese desafío que no era poca cosa. Y Patagonia Run es Patagonia Run.
son carreras de ultradistancia, son carreras complejas, son carreras que son comecabezas. Tenés que estar bien físicamente, bien de cabeza, y ese día por ahí te pasa algo y a los 30 kilómetros te quedaste fuera. Es una carrera que tiene muchos cortes intermedios, o sea que estás siempre constantemente pensando en lo que viene después. Mucha altimetría, subimos el cerro Chapelco, luego el Colorado, el Cercado, el Quilalahue y todos los intermedios, que no son poca cosa. Hicimos 9.350 metros de altimetría en lo que fue toda la carrera. Es mucho. De día, de noche, 2 noches de carrera. No paramos en ningún momento. Y lo que tiene de lindo esa carrera es la asistencia al corredor. Protegen mucho al participante. En todos los puestos la organización, donde uno se alimentaba o se reponía lo que era la parte de líquido y demás, aparte de lo que uno llevaba encima. Había lugares para calefaccionarse, para si querías dormir un rato, camas preparadas, había asistencia médica y psicológica también, o sea, había psicólogos y médicos por todos lados que constantemente te preguntaban cómo venís, cómo estás, necesitas algo, y no te sacaban de carrera. Si vos estabas bien, no te sacaban de carrera. Ahora si llegabas tarde a los cortes, listo, fuera. Entonces, Patagonia es así, Patagonia Run es así, y un lujo correr esa carrera. Sandro, bueno, pasó algo de eso también, viste, una ampolla ya en un pie o algo ya te limita y te deja afuera. Yo venía en ese aspecto bien de piernas, bien de pies, y empecé a sufrir la parte intermedia del cuerpo, sí, la parte de cadera y espalda. A lo mejor mucho bastoneo, mucha fuerza en la parte de arriba como para empujar y poder avanzar. Porque había pendientes que eran hasta de 50 grados, entonces, y terrenos muy técnicos. Pero esas cosas yo creo que las conoce solamente el que las transita, el que anduvo por montaña o el que corrió una carrera similar, a lo mejor no a esa distancia, pero similar en complejidad. Ahí es donde esa persona sabe el tránsito que se hizo durante la carrera misma. Y bueno, van pasando los kilómetros y yo me sentía bien, kilómetro 150 me sentía bien, pasó justo una persona que yo de mi categoría, me está pasando, y digo, no, ni gancho, y lo empecé a seguir, pero fue justo antes al cruzar el anteúltimo puesto, faltaban 20 kilómetros, 18, 20 kilómetros. Y hasta el puesto siguiente, el HTs a los dos. Ya, después me doy cuenta que era de otra categoría y nada que ver con... Así, hice un esfuerzo ahí y una desprolijidad. Ajá. Que lo pagué en los últimos 10, 11 kilómetros. Y es tan finito porque de venir haciendo todo prolijo, tomando las pastillas de cafeína, las de sales, la alimentación, la hidratación, con los carbohidratos correspondientes por hora. Es la primera vez que hago una carrera tan prolija en ese aspecto. Y en los últimos 11 kilómetros lo eché todo a perder. Y me costó mucho. Y ahí es donde el físico hizo poco por abajo. Y tenía soluciones rápidas porque tenía geles de asimilación rápida que no los usé en toda la carrera y los podía haber utilizado ahí y me daban un plus extra y no podía ni abrir el sachet. Y en un momento determinado tenía que cambiar pilas a la linterna y la estaba cambiando y no encontraba los contactos. Y dije, bueno, Gilito, ya está. Y faltaban 2,5 kilómetros. Y no, me había empacado, ¿no? Listo, ya está, se terminó la carrera. Y ahí fue el momento que se acerca uno de la organización y me pasa la radio y me dice, hola, soy el organizador, ¿cómo te llamas? Me dice, Marcelo. Marcelo, te prohíbo que no termines la carrera, me dice. Te lo prohíbo, me dice. Te levantás y te venís que yo te estoy esperando, me dice.
Y bueno, fue así. Los últimos 2,5 kilómetros no quería yo llegar, medio así tan hecho bolsa. Yo digo, no, ya está. Pero bueno, pasaba algo también. Que internamente yo dije, no, me recupero y salgo, pero estaba negado, pero no negado tan de adentro, porque había otra circunstancia. Era día 13. Y el día 13, el regimiento 6 de Mercedes llega a Malvinas. Y mi regimiento tiene 11 caídos. Entonces yo sé que está corriendo y estaban ellos ahí. Ojalá ya sepan que uno no los olvida ni nada, ¿no? Pero bueno, estaba mi hija esperándome también, acompañándome en el tramo final. Sabía que estaba pasando todo eso y es lo que me dio fuerza como para terminarla. Y te vas agarrando de cosas, te vas agarrando de todas esas cosas como para poder terminar una cosa que a lo mejor vos decís, no, ya está, listo. Y terminó la carrera. Me quedé con la satisfacción de haber terminado la distancia bien, en tiempo y forma, y bueno, mientras en la carrera decía, listo, ya está, nunca más, ya corro esta carrera que es el tope de distancia y no la corro más porque ya lo hice. Me dedico a carreras más corta y ya el otro día decí, ¿cuándo abre la inscripción del año que viene? Y bueno, y es así, somos medio así, somos medio... tenés que tener cierto grado de locura como para hacerlo, pero también de locura controlada, porque si no te controlás, si no haces las cosas prolijas, no llegas ni a la esquina. Marce, ¿el tiempo acompañó? ¿Cómo fue el clima? Bueno, yo dividí la carrera en 3 tercios. El primer tercio era hasta el Pas del Gimnasio, que eran 55 kilómetros, que fue todo de la parte del cerro Chapelco, la subida del cerro Chapelco y bueno, y la bajada hasta lo que fue prácticamente hasta volver a subir, o sea, hasta el llano, hasta volver a subir. Ese trayecto lo hicimos con mucho frío, mucha agua nieve allá arriba. De pronto se empezó a cerrar, se empezó como a hablar con un tipo de niebla y a 5 metros no se veía nada. Todo terreno muy pedregoso, muy técnico y bueno, y cuando entramos en la parte de los senderos, ahí el camino del maderero y que es todo un poco más, se pisaba mejor, pero a la vez estaba más resbaloso y bueno, todo era complejo. Mucho frío ahí, mucho frío. Muchos abandonaron allí por el tema de hipotermia y eso. Y luego, a partir de ahí, cuando empezó a amanecer, se hizo un día muy lindo. Si bien estaba nublado y llovía así intermitentemente, pero estaba lindo. Y ya a la tarde-noche, de la segunda noche, se empezó a ver una luna hermosa, gigante, que iluminaba todo. Cero viento y pudimos hacer que eso favoreció mucho el Quinelagua y el Cercado y el Colorado mismo, con muy poco viento y con una temperatura muy óptima como para poder soportarlo. Bueno, Marce, gracias por estos minutitos y bueno, agradecimiento. No, a vos, Aníbal, por siempre estar. Una maravilla que hayamos estado de Giles compitiendo allá, la Noli en los 42, Carlito Soricelli en los 70, Fiurey, un animal, corrió también la ultradistancia y es un animalazo, lo quiero mucho, igual que a Sandro, que en la 10ª que corría de 160, otro monstruo, que bueno, suceden cosas, pero un lujo haber participado con todos ellos. Bueno, gracias y suerte para lo que se viene, che. Bueno, muchas gracias a vos.